Hola, bienvenido a mi tercer episodio de Negocios con Luz. Si estás aquí es porque quieres iniciar un negocio y no sabes por dónde comenzar. Iniciar un negocio suele ser un proyecto muy emocionante. Surgen las tormentas de ideas, empiezas a hacerte ilusiones con lo que puede ser un futuro exitoso y de esa manera pues tu cabeza se empieza a llenar de muchísimas ideas que a su vez cuando tratas de aterrizar una o algunas de ellas, comienzas a llenarte de muchísimas preguntas. Y esas preguntas también comienzan a surgir de forma aleatoria, un poco desordenada, y luego ya comenzamos a sentir un poco de incertidumbre con respecto a lo que pudiera ser esa posible idea de negocios. En ese momento pueden pasar, bueno, muchas cosas, pero yo las resumo en dos que las considero las más comunes. La primera es que te llenas de un impulso muy grande y te lanzas con una de las ideas con la que mejor resuenes y comienzas a trabajar con la ilusión de que en el camino se van a ir acomodando las cosas, priorizas esa necesidad de facturar y confías en que todos los aprendizajes se van a generar una vez que tú arranques el negocio. Ese puede ser un escenario. El segundo escenario es aquel donde decides sentarte, organizar todas estas ideas, organizar y planificar los aspectos que tú consideras más importantes y actuar con responsabilidad, entendiendo que los recursos con los que estás iniciando son limitados y entendiendo que también existen muchísimos riesgos que quisieras minimizar. Pues bien, creo que ambos escenarios son válidos. De hecho, puedes preguntar a conocidos, amigos, familiares y seguramente vas a conocer a personas que bien se han ido por el primero, del impulso de lanzarse y acomodar en el camino, o en el segundo, de ser un poco más comedidos, responsables y sentarse y hacer una planificación. Cualquiera de los dos escenarios son válidos porque en ambos casos vamos a pagar algo que se llama investigación de mercado. Yo pienso, y desde mi experiencia, el primer escenario, esa investigación de mercado nos va a salir mucho más costosa en términos de recursos y tiempo, energía, inclusive emociones, versus que en el segundo escenario, donde te tomas el tiempo correcto para hacer una planificación básica, esa investigación de mercado puede ser muchísimo más fructífera y muchísimo más eficiente. Sin embargo, lo que quería traerles el día de hoy para iniciar esta conversación con un poco más de datos, hice una pequeña investigación que les quiero comentar. Cuando nos planteamos un proyecto de negocios o de emprendimiento, evidentemente todos apuntamos al éxito. Sin embargo, hoy les traigo una información estadística para poder brindarles un poco más de contexto de cuál es en realidad la tasa de éxito o de fracaso que tienen a nivel global los emprendimientos. Esto con el objetivo, pues, de ayudarlos a hacer tomas de decisiones más asertivas en cuanto a cómo abordar ese inicio del proyecto de un emprendimiento o de una empresa o negocio. ¿Okay? Me voy a permitir hacer lectura de los datos que pude compilar para poder ser lo más textual posible y que así ustedes puedan, digamos, como precisar esta información. Un poco las fuentes que consulté para esta información son las siguientes. Estamos consultando información y datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, datos del Global Entrepreneurship Monitor y datos de una empresa de inteligencia de mercado estadounidense llamada CB Insights. ¿Okay? Según CB Insights, el 90% de los startups fracasan. ¿Okay? No son cifras muy alentadoras y de hecho, haciendo memoria, bueno, hace por lo menos 10 años que hice una investigación similar, incluso las cifras eran menos alentadoras. ¿Okay? De acuerdo con el Small Business Administration, ¿okay? El 21% de los emprendimientos fracasan en el primer año
y 50% no sobreviven 5 años. ¿Ok? Esto es importante porque mucho de lo que nosotros tenemos en consideración para el éxito o fracaso, digamos, para hablar de estos términos de un emprendimiento, es la capacidad de visión que pueden tener los líderes de este emprendimiento o de este negocio. Y usualmente el objetivo principal es diseñar negocios a largo plazo, ¿ok? Entonces, saber que hay tantos emprendimientos o negocios que inician y no superan la etapa de 1 año o de 5 años, también son cifras que invitan muchísimo pues a la reflexión, ¿ok? Luego, según el Global Entrepreneurship Monitor, en América Latina, cerca del 75% de los emprendimientos cierran antes de cumplir 2 años. Esto ya es un contexto más latinoamericano que también pues, nos da idea de que hay unos periodos en los cuales los emprendedores sostienen esas ideas iniciales, pero llegan a un punto donde abandonan ese proyecto. Si se dan cuenta, estas estadísticas nos invitan a hacernos muchas otras preguntas. Creo que la principal pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué? ¿Por qué son tan desalentadoras estas estadísticas de éxito en relación al emprendimiento global? En este sentido, seguí la investigación y también voy a seguir haciendo citas textuales de cuáles son esos factores que se han identificado como los principales para, digamos, determinar el cierre de estos emprendimientos o startups en estos periodos que hemos mencionado. De nuevo, me voy a permitir leer para hacer las citas textuales de las principales causas de fracaso según el CV Insights en el año 2021. La primera de ellas es falta de mercado para el producto en un 42%. Segunda, problemas de flujo de caja, manifestada en un 29% de estos estudios realizados. Tercero, equipo inadecuado en un 23%. Cuarto, competencia más fuerte en un 19%. Quinto, modelo de negocio deficiente en un 17%. Sexto, problemas de marketing en un 14%. Séptimo, ignorar a los clientes o no hacer una buena escucha a los clientes en un 14%. Octavo, productos lanzados en un momento inadecuado en un 13%. Noveno, perder el foco en un 13%. Y décimo, de este top, desacuerdos entre los socios en un 13%. Luego de hacer una lectura más profunda acerca de estas principales causas para el fracaso de un startup o de un emprendimiento, ya empiezo a hacer como mis reflexiones personales, ¿sí? Pienso que muchos de estos aspectos que son la causa del fracaso de un emprendimiento pueden haber sido abordados y elaborados en una forma mucho más completa en una etapa inicial del nacimiento de estos proyectos. De esa manera, existe muchísima más capacidad de mitigar los riesgos de ocurrencia y de superar un poco las probabilidades de éxito del emprendimiento. Voy a mencionar algunos ejemplos. La número 1 se mencionaba como la falta de mercado para el producto en un 42%. Eso me pareció una cifra enorme y definitivamente es de las primeras preguntas que se responden a la hora de elaborar un plan de negocios. ¿Okay? Ahí es donde yo comienzo a hacer hipótesis. Esto no es una cita textual de algún estudio que haya sido elaborado por estas investigaciones, pero desde mi experiencia, desde el conocimiento de muchas personas cercanas, de personas a quienes he podido asesorar e incluso de vivencias que he tenido en primera persona, la falta de un plan de negocios inicial te deja muy expuesto y te
somete a tomar decisiones estratégicas en momentos inadecuados. Las decisiones estratégicas se toman en el inicio, no son las que se van tomando a medida que el tiempo ocurre. Las decisiones que pueden irse adaptando y ajustando en la medida que el tiempo transcurre son las tácticas, ¿ok? Que son aquellas en las que tenemos muchísima más flexibilidad, pero que siempre van apuntando a una misma estrategia. Lanzar un producto sin hacer una investigación de mercado para dimensionar en cierta forma, bien sea de forma directa o indirecta, el tamaño y la oportunidad de ese mercado, es uno de los principales errores de un emprendedor. Y es una de las primeras preguntas que se desarrollan en la elaboración de un plan de negocios y por lo tanto nos colocaría un paso mucho más adelante. Ahora vamos con las siguientes. Problemas de flujo de caja. Los problemas de flujo de caja no necesariamente los vamos a evitar, pero sí los podemos mitigar con una planificación financiera. Esa planificación financiera no es exactamente lo primero que se hace en un plan de negocios, inclusive es uno de los últimos aspectos que se desarrollan y va a estar muy aunado a las definiciones de muchas otras tomas de decisiones y también de las estrategias que se planteen los miembros de la organización. Hay que respetar muchísimo los planes financieros para poder darle prioridad al flujo de caja, que al final del día termina siendo la sangre del negocio, y poder cuidarla antes de caer, digamos, en esos huecos financieros que nos van a quitar el oxígeno para darle continuidad. Todas estas son decisiones muy estratégicas, inclusive hasta culturales, que se conversan también en esa elaboración del plan de negocio. Todo lo que tiene que ver con equipo inadecuado, competencia más fuerte y modelo de negocio deficiente forman también parte de las decisiones estratégicas que se desarrollan en un plan de negocios, que son los que acabo de mencionar, son el número 3, 4 y 5 de las razones por las cuales fracasan las startups. El número 6 tenemos los problemas de marketing. Acá no se desarrolla mucho. El marketing es un mundo muy amplio y hay muchísimos pilares dentro del marketing que también son estratégicos y que son fundamentales a partir de los cuales es que podemos tomar decisiones tácticas en el futuro. Tener problemas de marketing también es algo que no debería ocurrir si estamos trabajando a partir de un plan de negocios antes de hacer inversiones en nuestro mercado. Ignorar a los clientes, que es el número 7, me parece también un error que sí puedo entender que es común y es producto de la improvisación. La primera de las decisiones que se toman dentro de la elaboración de un plan de negocios es definir la segmentación de mercado y establecer el mercado o el segmento o persona meta a quien nosotros vamos a servir a través de productos o servicios, valga la redundancia. Si esto no se tiene claro, vamos a correr el riesgo de divagar, de perdernos o de escuchar incluso a las personas incorrectas y cambiar nuestras formas de trabajo desviándonos de la persona a quien realmente tengo que servir a lo largo de la implementación de mi negocio. Producto lanzado en un mal momento y pérdida de foco son en los aspectos número 8 y número 9 por los cuales fracasan los emprendedores. Son aspectos que también son estratégicos y también son elaborados y discutidos, alineados y conversados en el momento de la elaboración de un plan de negocios. Y el número 10 es el desacuerdo entre los socios, que está mencionado por el 13% de la base que encuestan estas grandes consultoras. Sí me parece que es un escenario que se puede dar en cualquier momento del tiempo, pero también es un escenario que se minimiza cuando los acuerdos son elaborados con visión de largo plazo y con alineación desde el inicio, aclarar las expectativas, alinear no solo la visión, sino también un propósito compartido entre los socios que va a ser siempre como ese
esa base que los va a mantener unidos a lo largo del tiempo, a pesar de los retos, de los desafíos, de las fluctuaciones y de todas las adaptaciones que la dinámica natural de un mercado vaya a tener. En conclusión, mi recomendación más responsable es, si bien nos ponemos muy emocionados, eufóricos e incluso ansiosos cuando nos planteamos hacer un nuevo negocio, es importante tomarse el tiempo de calidad necesario para elaborar un plan de negocios robusto, un plan de negocios estratégico, un plan de negocios con visión compartida y alineada a largo plazo. Esto va a ser un ancla fundamental que va a impedir que cualquier turbulencia nos desenfoque, que cualquier turbulencia nos desvíe de ese camino y que las comunicaciones entre los miembros de las personas que van a desarrollar y a dar vida a este proyecto siempre estén orientadas y alineadas a una misma dirección. Un plan de negocios es la manera correcta de empezar un emprendimiento. Yo diría que es la respuesta fundamental a la pregunta que nos trajo esta conversación de quiero hacer un negocio y no sé por dónde comenzar. Pues la manera de comenzar es sentarse a escribir tu plan de negocios. En ese momento las ideas se van a organizar, las ideas se van a aclarar y las ideas se van a transformar en un plan accionable y lo importante no es el documento que al final esto va a generar. Lo importante es la claridad y la visión organizada y estratégica que los líderes y los miembros de este emprendimiento que está por nacer pueden tener en una etapa correcta, que es al inicio. Estoy para servirles, estoy para ofrecerles todo mi conocimiento, mi experiencia y mi acompañamiento para la elaboración del plan de negocios en esta fase inicial de la idea que tienes para tu próximo emprendimiento.